entonces presten atención porque hay varias preguntas de examen que se va a dar, porque yo ya hice el examen, así que va a estar enfocado a eso, ¿ya? Entonces recordemos, porque no nos pasó una clase, tenemos nuestro riñón. Histológicamente dijimos que vamos a reconocer externamente una cápsula, esta parte gruesa y granular que va a ser la corteza, y hacia adentro que va a ser la médula, ¿ya? Una cosa que hay que recalcar es que la cápsula va a tener dos hojas. Una hoja externa que va a ser tejido conjuntivo denso y regular, y una hoja interna que van a ser células mioepiteliales, ¿ya? Entonces, la cápsula tiene dos capas, una capa externa que va a ser tejido conjuntivo denso y regular, y una capa interna que van a ser células mioepiteliales, ¿ya? Cuando nosotros veamos el riñón, vamos a observar hacia afuera esta parte que va a ser la corteza. Y como se ve en la imagen, chicos, va a tener un aspecto granular, ¿ya? Como se ve ahí un montón de puntitos, ¿no? Granos. Y la médula va a tener una forma de estriaciones. ¿Por qué estrías, chicos? ¿Por qué? Porque está toda la porción tubular, ¿no? Entonces todos son tubitos, por eso se va a ver como estrías. Y la región de la corteza, ¿por qué se va a ver como gránulos? Porque tiene los glomérulos, ¿no? Listo, entonces eso histológicamente, igual para sus placas, se van a ubicar de esa forma, chicos. Cuando vean la placa, cuando es corteza, por ejemplo, aquí vemos una porción de corteza y otra porción de médula. La corteza son puras bolitas, ¿no? Glomérulos. Y la médula ya vas a encontrar estos tubitos que son la porción tubular de la nefrona, ¿ya? Cuando tú observes el riñón, vas a ver que está compuesto por pirámides, forma de pirámide. Esta pirámide va a tener hacia arriba, hacia la corteza, una base, que va a ser esta parte ancha. Ya hacia la pelvis renal vamos a tener una papila. Esta papila, histológicamente, tú vas a poder identificar que está lleno de huequitos. Por eso se va a llamar, ¿qué se llama? Zona cribiforme. Entonces va a tener aproximadamente 20 hoyitos, 20 perforaciones. Entonces tenemos mi riñón que va a estar formado por pirámides, que son estas. Una base hacia la corteza y una papila hacia la pelvis renal. En la papila vamos a encontrar la zona cribiforme, que va a tener, ¿cuántos dijimos? 20 perforaciones, ¿ya? Estas perforaciones, si han leído el tema, son por los conductos de Bellini, ¿ya? Ahorita vamos a entender cómo. Entonces, ya tenemos ahí mis pirámides, aquí están marcadas unas cosas rojas. Hacia aquí arriba, o sea, justo por encima de la base, vamos a tener el denominado arco cortical, ¿ya? Entonces, aquí está mi pirámide, hemos dicho, esta parte gruesa es la base. Y aquí arribita, esta parte roja, se va a llamar como arco cortical, ¿ya? Lo que separe las pirámides, las distintas pirámides, se van a llamar columnas de vértigo, ¿ya? ¿Se acuerdan bien eso para su examen? Por algo lo estoy recalcando. Entonces, tenemos una pirámide nuevamente, la pirámide formada por una base, por una papila. La base se continúa con ¿qué? Aquí arriba. Arco cortical, muy bien. Hacia los costados vamos a tener las columnas de vértigo, muy bien. Entonces, cada pirámide renal, que son estas, van a terminar en un espacio que se va a conocer como cáliz menor, ¿ya? Un pequeño espacio. Entre 3 a 4 cálices menores se van a juntar para formar un espacio más grande que se va a llamar cáliz mayor, ¿ya? Y las cálices mayores ya se van a unir para formar la pelvis renal, ¿ya? ¿Se acuerdan bien? Aquí tenemos nuevamente para acordarnos el riñón. Entonces, podríamos llegar a la conclusión que el riñón va a estar formado por los túbulos, ¿qué más? Glomérulos y ¿qué más reconocemos aquí? Los cálices, muy bien. Entonces, 3 cosas o senos. Entonces, tenemos los corpúsculos, el laberinto tubular, o los túbulos, la porción tubular, y los cálices o senos que van a recolectar todo eso, ¿ya? Tenemos, para recordar, la nefrona, que hemos dicho que va a ser la unidad funcional.
¿ya? Esta nefrona va a estar formada por una porción tubular y una porción glomerular, ¿no ves? La porción tubular va a estar compuesta principalmente por el túbulo urínico, ¿no ven? Entonces, este túbulo, que va a ser todo este tubo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a modificar el líquido, o sea, la sangre, el plasma que se encuentra en la sangre, para formar orina, ¿ya? Entonces, tenemos nefrona más túbulo colector, van a dar lugar a la unidad estructural del riñón. Nuevamente aquí tenemos, acuérdense la forma, la disposición, chicos, para entender lo de zona yusta glomerular. Vean, aquí está mi glomérulo y aquí empieza el túbulo, ¿no? La primera porción que se llama túbulo contorneado proximal. Muy bien, después tenemos un túbulo recto proximal, ¿no? Después la parte delgadita que se llama asa de Henle. Muy bien. De aquí esta parte gruesa que ya es túbulo recto distal y por último aquí el túbulo contorneado distal. ¿Ya? Por la disposición de estos tubos, chicos, vamos a encontrar histológicamente una médula interna y una médula externa. ¿Ya? La médula externa va a ser la que se encuentre más cerca a la corteza. ¿Por qué vamos a ver la diferencia? ¿Por qué se diferencia entre médula externa y médula interna, chicos? Porque no penetra médula. Porque la médula externa va a estar compuesta principalmente por tubos más gruesos, porque va a estar tanto la porción recta del túbulo proximal y del túbulo distal, ¿ya? Y la médula interna va a tener la asa de Henle, que son tubos más delgados, por eso histológicamente puedes llegar a diferenciar. Dijimos en la anterior clase, solo para recordar eso, por la disposición que tienen las nefronas, vamos a encontrar dos tipos de nefrona. Una nefrona cortical y una nefrona yuxtamedular. Aquí tenemos la imagen que les expliqué en la anterior clase. En la corteza, ¿qué es lo que vamos a encontrar sí o sí? Los glomérulos. Muy bien. Entonces, va a haber nefronas corticales que la mayor porción de todo su conjunto va a estar en la corteza. Y las nefronas yuxtamedulares, el mayor porcentaje de esta nefrona va a estar cerca a la médula, ¿ya? Y esto por eso mismo va a dar la diferencia entre médula externa y médula interna, ¿ya? Vamos a hablar ahora de la parte de las bolitas, que es el corpúsculo renal, ¿ya? El corpúsculo renal, ya explicamos en la anterior clase, va a estar compuesto por un glomérulo, que es esto, y por una bolsa que se va a llamar cápsula de Bowman, ¿ya? La porción tubular ya lo hemos descrito, ya lo saben muy bien. Vamos con el corpúsculo renal. Entonces, el corpúsculo renal va a tener una forma redonda ovalada, como dice en el libro, ¿no ven? Va a ser la porción más ensanchada, más gruesa de la nefrona. Entonces, nosotros vamos a llamar glomérulo a una combinación de capilares. ¿Qué tipo de capilares son? Fenestrados. Muy bien. Entonces, toda esa maraña de capilares va a ser el glomérulo. Y este glomérulo va a estar rodeado por una bolsita que se conoce como cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman, en el dibujo, hacia afuera, o sea, lo que es hacia el exterior, va a ser una capa parietal. La capa parietal va a ser epitelio plano simple, como dice en el libro, ¿no ven? La capa parietal de la cápsula de Bowman es epitelio plano simple, ¿ya? No se duerman, por favor, chicos. Y la capa interna, o sea, la que va a dar hacia los capilares, se va a conocer como capa visceral, ¿ya? Esta capa visceral igualmente va a ser epitelio plano simple, pero estas células de epitelio plano simple van a tener una modificación y se van a llamar podocitos, ¿ya? Entonces, acuérdense bien, capa externa es epitelio plano simple y capa interna o visceral va a ser podocitos, ¿ya? La parte de relleno, porque obviamente quien no, aquí se ve mejor, vean, aquí tenemos los capilares y hay espacios, ¿ya? Todos estos espacios van a ser conocidos como el espacio urinario, ¿ya? Cuando tú veas entonces este glomérulo, este corpúsculo renal, dijimos que vamos a identificar dos
dos aberturas, podemos decir, dos polos. Un polo que va a ser el polo urinario, ¿ya? El polo urinario, ¿con qué se va a continuar, chicos? Con el túbulo, ¿cuál túbulo? Contorneado próximo, muy bien. Y vamos a tener otro polo vascular. ¿Qué va a ser, Guirri? Ya, que va a estar compuesta por las arterias, ¿no ven? Vamos a tener una arteria primeramente aferente, glomerular aferente. ¿Por qué dice aferente? Porque está entrando, muy bien. Tiene lógica, ¿no ven? Está entrando una arteria y se está volviendo más chiquito, a capilar, ¿no ven? El capilar se mezcla ahí en la bolita que tenemos y va saliendo para formar la arteriola glomerular eferente. Muy bien. En este polo vascular, entre estas dos arterias, vamos a tener un espacio de tejido conectivo que se va a conocer como región mesangial. ¿Ya? Esta región mesangial, vean, aquí tenemos, nuevamente tenemos el glomérulo. Esta región mesangial va a estar compuesta por las células glomerulares extra e intra. ¿Ya? Entonces, son las que rellenan prácticamente. Porque hemos dicho que va a haber un espacio urinario, ¿ve? Ese espacio obviamente que no va a ser aire, va a estar compuesta por las células extraglomerulares e intraglomerulares, ¿ya? Entonces, estas dos van a formar prácticamente el estroma, o sea, el relleno de ese espacio urinario, ¿ya? ¿Qué función cumplen estas células, chicos? Principal función de estas células, chicos, es fagocitosis. Entonces, cualquier agente patógeno, cualquier bacteria y demás van a ser fagocitadas gracias a estas células, ¿ya? Estas células también van a tener fibras de actina y miocina, lo cual le van a dar una característica como mioepitelial. ¿Por qué va a ser mioepitelial, chicos? Porque va a ayudar a la contracción de estos capilares, ¿ya? Estas células que van a estar intraglomerulares van a tener receptores a dos marcadores. Puede ser pregunta, creo que es pregunta de examen. Van a responder a dos marcadores, que va a ser la angiotensina y el péptido natriurético auricular. ¿Ya? A esos dos responden las células glomerulares intraglomerulares, ¿ya? Entonces, nuevamente hay que responder a la angiotensina y al péptido natriurético auricular, ¿ya? Angiotensina, ¿qué quiere decir angiotensina? ¿Quién entiende? ¿Qué entienden por angiotensina? Es un vasoconstrictor, muy bien, porque dice angio de vaso sanguíneo, tensina, entonces que va a aumentar la tensión en el vaso sanguíneo. Por eso hemos dicho que van a tener miocina y actina, ¿no? Van a ser como células mioepiteliales, porque van a ayudar a que se contraigan estos capilares, ¿ya? Vamos continuando, chicos. Cuando veamos esos mis capilares, ¿qué tipo de capilares dijimos? Fenestrados. Todos estos capilares, chicos, van a estar anastomosados, ¿no? ¿Qué quiere decir anastomosis? Unidos, muy bien. Entonces, todos van a estar unidos. Y dijimos que la cápsula de Bowman hacia adentro va a tener ¿qué? La capa visceral que tiene podocitos, muy bien. Estos podocitos, chicos, van a rodear a los capilares, como se ve aquí en el dibujo. Tenemos aquí está el capilar, aquí está un podocito, ¿ya? Estos podocitos van a tener un cuerpo grande que va a estar hacia el espacio urinario y van a tener digitaciones, ¿ya? Estas digitaciones se van a conocer como pedícelos, muy bien. Entonces, todos estos prácticamente van a rodear al capilar fenestrado, ¿no ven? Entonces, podemos decir que los podocitos, ¿dónde se encuentran? Dos lugares. ¿Dónde se encuentran? En el capilar, rodeando el capilar. ¿Y dónde más? En la capa visceral de la cápsula de Bowman. Muy bien. Entonces, como vemos, va rodeando estos podocitos, ¿ya? Estos podocitos van a tener dos tipos de proteína, ¿ya? La podo tiene tres, pero las que son preguntas de examen, podoplanina y podoendina, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan? Todo es proteínas, ¿no ven? Como la actina, la miocina, igualmente estos podocitos, podo, ¿te acuerdas? ¿No ven? Entonces, igualmente tiene tres tipos de proteínas. Como ven en la imagen, chicos,
manda sus pedicelos, pero no abarca todo, no va a abarcar todo el capilar. Entonces va a haber espacios, chicos, que van a estar en blanco, que se van a denominar como ranuras de filtración, ¿ya? Porque hay que recordar que para ese intercambio de iones necesitas que no sea una barrera gruesa, ¿no? Tiene que ser una barrera delgada. Entonces el bracito del podocito perjudica prácticamente, ¿no? Entonces, entre los espacios de los bracitos se va a llamar ranura de filtración y es por donde va a suceder el intercambio, la absorción y demás, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan bien? Ranura de filtración. Cuando nosotros observemos en el microscopio, chicos, podemos decir que la barrera de filtración del riñón es como en el pulmón, ¿no ven? Hablamos de la barrera para el intercambio gaseoso, ¿se acuerdan? El pulmón, ¿no ven? ¿Cómo está compuesta la barrera para el intercambio gaseoso? Pulmón. El pulmón estaba formado por neumocito tipo 1, lámina basal del endotelio del capilar, ¿no ven? Y posteriormente el endotelio del capilar, ¿no ven? Tres cosas que conformaban la zona de intercambio gaseoso. Igualmente en el riñón va a estar compuesto primeramente por esta capa del capilar, que va a ser, que se llama la capa del capilar, el epitelio que se llama endotelio. Muy bien, entonces tenemos el endotelio, todo el endotelio es igual a epitelio plano simple. Todo epitelio plano simple dijimos que va a tener ¿qué? Lámina basal, muy bien. Entonces, este celeste de aquí es la lámina basal, ¿ya? Y hacia aquí arribita vamos a encontrar la ranura de filtración. Entonces, estos tres componentes forman la barrera de filtrado glomerular, los tres. El endotelio, la lámina basal y la ranura o diafragma de filtración, ¿ya? Aquí tenemos una plaquita, chicos. Aquí está mi podocito. Esto ya es en lo real. Vean sus bracitos. ¿Qué se van a llamar? ¿Qué se van a llamar? Los brazos del podocito. Pedicelios. Muy bien. Y como ven, tenemos espacios, todos estos espacios que se van a llamar ranuras o diafragma de filtración, ¿ya? Entonces, lo que les decía, la barrera de filtración glomerular, o sea, que se tiene que atravesar para que se filtre la sangre y se bote el exceso, va a ser el endotelio, el capilar, ese celeste que hemos dicho que va a ser la lámina basal y la ranura o diafragma de filtración, ¿ya? Entonces, esta barrera de filtración glomerular va a ser selectiva, chicos, o sea, no es que se absorbe todo, no es que se elimina todo, ¿ya? Entonces, depende de la zona en la que nos encontremos, vamos a encontrar distintos lugares donde se filtra potasio, donde se filtra sodio y demás, ¿ya? Vamos a continuar con el túbulo proximal, ¿ya? El túbulo proximal, entonces, va a ser prácticamente el que se va a encontrar posterior ¿a qué? Al glomérulo, ¿no ven? Entonces, este túbulo proximal va a ser la porción más larga de mi nefrón. Y este túbulo proximal es responsable aproximadamente del 70% de la absorción de agua, ¿ya? Como dijimos hace rato, el túbulo proximal va a tener dos porciones. Una porción que va a ser contorneada y otra porción que va a ser recta. Como hemos visto en la imagen anterior, la parte contorneada generalmente se va a encontrar en la corteza, ¿ya? Y la parte recta se va a encontrar en la médula. ¿En cuál de las médulas? Externa, muy bien. Entonces, lo más importante de esto, chicos, que este túbulo proximal va a tener vacuolas. Las vacuolas, ¿qué es lo que van a ayudar? Van a ayudar a ese filtrado del agua. ¿Qué tipo de epitelio va a ser el túbulo proximal? Va a ser epitelio cúbico simple, ¿ya? Entonces, está continuando el glomérulo y va a salir el polo urinario que va a ser epitelio cúbico simple, ¿ya? Como se ve aquí en la imagen, ¿no ven? Aquí está el espacio de poma o espacio urinario y miren, se continúa y vemos ya las células más cuadraditas, ¿no ven?
distinto que en la cápsula de Bowman, ¿no ven? Que son más planas. Aquí están las células cúbicas del túbulo proximal, ¿ya? Aquí está entonces nuevamente el túbulo proximal. ¿Qué es lo que principalmente absorbe el túbulo proximal, chicos? Agua, principalmente agua, ¿ya? ¿Qué características podemos decir también que tiene? Estas células serán cúbicas, pero en su superficie van a tener como microvellosidades o también llamadas vellosidades, ¿ya? Todo esto es que van a ayudar al filtrado, a la selección, ¿ya? Esta región del epitelio cúbico va a tener tres regiones. Una región S1, una región S2 y una región S3. ¿Ya? Entonces va a estar dividido prácticamente esta célula cúbica por regiones. Tres regiones, se van a acordar bien para su examen, chicos. ¿Qué va a diferenciar entre las regiones? Generalmente la región S1 va a tener vellosidades más largas, ¿ya? La región S2 van a ser un poco más cortas y no va a poseer menos cantidad de canalículos, y la región S3 casi no va a tener canalículos ni vellosidades, ¿ya? Entonces eso lo repasan, es un parrafito re chiquito en su libro. Después vamos a continuar con el asa de Henle, ¿no ven? Entonces el asa de Henle se va a iniciar en la porción recta del túbulo proximal, ¿no ven? Y vamos a encontrar, como aquí se ve, aquí está la porción recta del túbulo proximal, y vamos a encontrar prácticamente un palito que se va a llamar como asa de Henle, ¿no ven? El asa de Henle está formada por epitelio plano simple, ¿ya? Entonces, túbulo proximal es epitelio cúbico simple. Asa de Henle es epitelio plano simple, ¿ya? Eso casi no es confuso, chicos. Entonces, veamos, se va a dar la vuelta prácticamente. ¿Dónde se encuentra? Dijimos, más que todo, como vean, chicos, en la médula interna o en la zona interna de la médula, ¿ya? No se duerman. En la zona interna de la médula, ¿ya? ¿Qué características histológicas podemos decir de esta asa de Henle? Esta asa de Henle va a estar formada por un transportador que se va a conocer como aquaporines, ¿ya? Va a tener mayor cantidad, hay un cuadrito en su libro, esta asa de Henle va a tener mayor cantidad de aquaporina de tipo 1, ¿ya? Esta aquaporina de tipo 1 prácticamente va a hacer que el asa de Henle sea permeable al agua y a la urea. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si es permeable, que se moja, que absorbe, ¿no? Que permite el paso. Entonces, en el asa de Henle, gracias a esta aquaporina de tipo 1, igualmente se va a absorber agua y parte de la urea, ¿ya? Entonces, lo más importante igual que es epitelio plano simple, chicos. Hay este cuadrito, ¿por qué? Porque este segmento del asa de Henle sí tendrá epitelio plano simple, pero entre este epitelio plano simple vamos a tener 4 tipos de células, ¿ya? Se van a aprender qué se ubica en cada queja, ¿ya? La tipo 1, por ejemplo, se va a ubicar más que todo en las nefronas corticales, ¿ya? La tipo 2, 3 y 4 se va a encontrar más que todo en la justa medular, ¿ya? Eso más que todo se aprende para su examen. Aquí tenemos entonces una plaquita, vean claramente, es una célula plana, ¿no ven? Porque es más ancha que alta, ¿no ven? Anchísima, pero no es alta. Por eso le vamos a dar la descripción de epitelio plano simple. ¿Qué transportador tiene? Dijimos el asa de Henle. Aquaporina, más que todo aquaporina de tipo 1, ¿ya? Continuamos con el túbulo distal, porque hemos visto, ¿no ve? El asa se dobla, aquí está el delgadito, el palito, se dobla y vamos a continuar con todo este rojo que es el túbulo distal, ¿no ve? Este túbulo distal, igualmente que el proximal, va a tener una porción contorneada y otra porción recta, ¿no ve? La que inicia y continúa el asa de Henle va a ser la porción recta o también denominada extremo grueso del asa de Henle, ¿no ven? Bien denominada eso, porque como continúa,
se confundía con el asa de Henle, por eso se le llamaba segmento grueso ascendente del asa de Henle, ¿ya? Entonces, esta parte recta del túbulo distal va a penetrar tanto la médula como la corteza. Igual que el túbulo proximal, el túbulo distal va a ser epitelio cúbico. Sí, dejen de dormirse y vayan a dormir a su casa, chicos. ¿Qué hacen aquí? Entonces va a tener epitelio cúbico simple. Lo mismo, casi eso no es difícil de aprender, ¿lo ven? La única excepción, asa de Henle, que va a tener epitelio plano simple, ¿ya? Esta porción recta del túbulo distal va a tener igualmente microvellosidades. ¿Qué característica tiene? Que es impermeable al agua. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a dejar pasar agua, ¿no ven? Porque la otra porción del asa de Henle era permeable al agua, ¿no ven? Entonces, tenemos la porción recta, de ahí seguimos una porción que se va a llamar contorneada, ya que va a ser la porción final. Igualmente van a ser células cúbicas, ¿ya? Y no va a tener esta sí un borde en cepillo. De este túbulo distal, les pregunta de examen, chicos, algo que hay que recalcar es que va a tener cotransportadores. ¿Qué quiere decir cotransportadores? Que ayudan al transporte de varias moléculas a la vez, ¿no ven? Cotransportadores de sodio, potasio y cloruro. Ya esos tres se van a aprender para su examen. ¿Quién posee eso? El túbulo distal. ¿Recuerdan bien para su examen? Aquí tenemos entonces el túbulo. Una cosa que ahorita no les he explicado, pero les voy a explicar, esto de mácula densa. Vamos a ver como un cambio en el epitelio del túbulo distal, chicos. Vamos a ver ahorita. Vean, chicos, atiendan la imagen. Tenemos aquí mi glomérulo, tenemos la primera porción que era el túbulo contorneado proximal, ¿ya? Aquí tenemos la parte recta, aquí tenemos el asa de Henle, aquí tenemos el túbulo distal recto y aquí tenemos la porción contorneada. Como se dan cuenta, chicos, la porción contorneada como que da una vuelta. Vean aquí, ¿no ves? Sigan el punto rojo. Se da una vuelta y cosa de que toca el glomérulo. ¿No ves? Vean, está dando vuelta y toca el glomérulo. Esa porción que toca el glomérulo, vean, aquí ya estamos dando de otra cara la imagen, ¿no ven? Esta parte del túbulo distal que toca el glomérulo se va a conocer como mácula densa, ¿ya? Entonces esa vuelta que rosa, todo dice esa parte que rosa, se conoce como mácula densa, se van a acordar. Por eso aquí dice, en esta diapo, túbulo distal, también hablamos de mácula densa, ¿ya? Seguimos entonces, nuevamente la imagen, no se olviden, chicos. Tenemos ahí mi glomérulo, tenemos, a ver, vamos a resumir. Glomérulo va a estar el corpúsculo renal va a estar formado por glomérulo y cápsula de Bowman. Muy bien, vamos a preguntar. Donovan, explícame sobre la cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman, explica. Explica sobre los túbulos. Túbulo contorneado proximal. Explica algo de la clase que hayas entendido o que hayas escuchado. Nada, ¿verdad? Podrías estar en tu casa haciendo lo que más te guste, ¿no? Vamos a preguntar, Eric. Eric, ¿no? ¿Tú eres Eric? Tú. Háblame sobre el corpúsculo renal. ¿Qué? ¿Qué más? Glomérulo no es lo mismo que capilares. Vinicius, que estás ahí al lado, soplándole. Tú, explica.
se resume, son tantas hojas, se dan cuenta del libro, pero se resumen fácilmente y nos vamos a lo que va a ser preguntado Alexander, ¿ya? Entonces ya lo dijo el todo. Tenemos después el túbulo contorneado proximal, que hemos dicho que va a ser epitelio cúbico simple. Muy bien. De ahí tenemos el asa de Kennedy. Lo principal dijimos que va a ser epitelio plano simple y que va a tener acoporino de tipo 1 y por tanto es permeable a agua y urea, ¿ya? La parte distal va a ser epitelio cúbico simple. Muy bien. Y esta va a ser impermeable al agua y a la urea, ¿ya? ¿Qué va a poseer en especial, dijimos, esta zona, chicos? Cotransportadores. Muy bien. ¿De qué? Sodio, potasio. Ya, muy bien. Entonces, ¿se acuerdan eso bien? Y dijimos que va a haber una porción del túbulo distal que va a tocar el glomérulo, que se va a conocer como mácula densa. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de un denominado aparato yuxtaglomerular, ¿ya? Todo esto en conjunto va a ser el aparato yuxtaglomerular, ¿ya? Entonces, justo va a ser prácticamente donde se va a dar lugar parte del intercambio, ¿no ven? Este aparato yuxtaglomerular va a estar formado por la mácula densa. La mácula densa, ¿dónde se encuentra, dijimos? Túbulo distal. Muy bien. Va a estar formado por unas células yuxtaglomerulares y otras células mesangiales que van a ser extraglomerulares, ¿ya? Entonces, vean aquí la imagen, tenemos mi glomérulo, ¿ya? Que va a estar formado por capilares, ¿qué dijimos? Fenestrados, ¿qué más? Fenestrados, anastomosados, es pregunta de examen, ¿ya? Entonces, acuérdense bien, son anastomosados, ¿ya? Pues tenemos ahí mis capilares fenestrados. Vamos a tener aquí de relleno el estroma, que va a estar formado por las células mesangiales, ¿no ven? Que pueden ser extraglomerulares cuando se encuentran hacia afuera, como aquí, o pueden ser intraglomerulares, que están de relleno, ¿no ven? Entonces, las extraglomerulares, las que están aquí, van a formar parte de este aparato yuxtaglomerular, ¿ya? Y las células yuxtaglomerulares, bueno, las que se van a encontrar en la arteriola aferente, ¿ya? Entonces, estos tres, chicos, van a formar el aparato yuxtaglomerular, ¿ya? Las células de la mácula densa. Estas células de la mácula densa van a ser, como se ve ahí en la imagen, de color pálido, ¿ya? El colorcito ahí. Van a ser de color pálido, van a ser estrechas y van a ser altas. Se está mencionando por algo, ¿ven? Son altas, son estrechas y son pálidas, ¿ya? Estas células de la mácula densa, menciona en el libro que van a tener quimiorreceptores, igualmente para la angiotensina y para el péptido natriurético auricular. Y de esa forma igualmente van a ayudar al control de la irrigación para el intercambio urinario, ¿ya? Las células yuxtaglomerulares, que son estas, yuxtaglomerulares, son las que se van a encontrar en la arteriola eferente, ¿ya? Estas, recordemos que es una arteriola y entonces va a tener, ¿qué tipo de epitelio? Plano simple, muy bien. Pero cuando se acerque al glomérulo, este epitelio plano simple va a tener como una modificación. Van a convertirse en células mioepiteliales, ¿ya? Se van a volver como células musculares lisas, ¿ya? Entonces se van a cortar bien. Entonces, estas células musculares lisas, chicos, van a tener receptores a tres cosas. A la angiotensina tipo 1, angiotensina tipo 2, y a la IECA, que dice en su libro, ¿no ven? Que es la enzima convertidora de angiotensina, ¿ya? Como dice el nombre, angiotensina, chicos. Esta angiotensina va a ayudar a que se contraiga o se dilate la arteriola. ¿Y para qué se dilataría, chicos? Por ejemplo, ¿para qué se va a dilatar? ¿En qué momento se va a dilatar las arterias de su riñón, chicos? Por ejemplo, cuando consumimos harto líquido, ¿no ven? Más de lo que de tu requerido, empiezas a orinar más rápido, ¿no ven?
entonces la irrigación al riñón va a ser más rápida porque estás teniendo demasiado líquido que tienes que eliminar. Entonces, en ese momento se va a abrir la arteriola y va a producir más filtrado de aire. ¿No ven? En un momento cuando estás deshidratado, por ejemplo, cuando estás deshidratado, ¿qué es lo que va a pasar con la arteriola? Se va a construir. ¿No ven? Entonces, por lo tanto, va a ayudar de esa forma a que no se pierda más líquido. ¿No ven? Por eso dice angiotensina, porque ayuda a regular la tensión de mis vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, las células yuxtaglomerulares que tienen receptores para angiotensina tipo 1, tipo 2 y YECA, que dice en el libro que es enzima convertidora de angiotensina. ¿Ya? Eso lo van a entender mejor en fisiología, pero acuérdense, angiotensina, ¿qué es lo que hace? Prácticamente va a controlar la tensión en mis arteriolas, en todos mis vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, ya sabemos, de cierta forma igual va a controlar tu presión arterial, ¿no ven? Por ejemplo, cuando estás hipotenso, ¿qué va a pasar con tus vasos sanguíneos, chicos? Cuando estás con la presión baja, ¿qué va a pasar? Se contraen, muy bien, se contraen, ¿para qué? Cuando te toman la presión, chicos, es prácticamente, ¿qué se controla en la presión arterial? Cuánto de volumen sanguíneo va circulando por las arterias. Eso se controla en la presión arterial, ¿ya? Es por eso que en los pacientes hipertensos tienen taquicardia y sus arterias son más duras, ¿no ve? Entonces, por eso va circulando más y por eso sale su presión alta, ¿no ve? El dígito alto. En nosotros va circulando normal la sangre y esa sangre que circula por la arteria, tú te ponen el tensiómetro y la vas a escuchar y eso se va a llamar presión arterial. Esta angiotensina, chicos, va a controlar los vasos sanguíneos, entonces por lo tanto va a construir, va a dilatar, ¿no ven? Entonces, en un paciente hipotenso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a construir, ¿no ven? ¿Por qué? Porque dice hipotenso, entonces el volumen que está circulando por los vasos es bajo, ¿no ven? Y si se abre la arteria vas a perder más volumen, ¿no ven? Entonces lo lógico es que se cierre la arteria para que se mantenga la presión, ¿no ven? Entonces, de esa forma va a funcionar, chicos. Esto de por vida tienen que saber por qué siempre se toma la presión arterial, ¿ya? Vamos a continuar entonces hablando de las células mesangiales extraglomerulares, que también pueden ser intraglomerulares. Dijimos que son estas prácticamente de relleno, ¿no ven? De estas células que hemos dicho que van a tener receptores, ¿a qué? Dos cosas. Ratitos hemos hablado. Angiotensina, muy bien, y péptido natriurético auricular. Ya, eso hemos explicado al inicio, se van a acordar de eso. Vamos, continuamos entonces. Eso en cuanto al aparato yuxtaglomerular. ¿Ya? Se van a acordar qué forma tienen, qué características tienen. Igualmente los receptores son preguntas de examen. ¿Ya? Vamos continuando con los túbulos colectores, ¿ya? Entonces, después de que el túbulo contorneado distal termine, vamos a encontrar un tubo más grueso que se va a llamar túbulo colector, ¿ya? Estos túbulos colectores, como vienen desde la parte de arriba, aquí está, ¿vean? Tenemos la porción contorneada y todo este grueso que está aquí. Pucha, aquí calor, ¿no? ¿Está haciendo calor? Sí. ¿Cómo no pasamos clases porque me dijeron que sí nos sentimos una vez? Ya, entonces, vean, todo este grueso va a ser mi túbulo colector. Como dice colector, ¿qué es lo que va a colectar? Todo lo que se ha filtrado en la nefrona, ¿no ven? Este túbulo colector, vean en la imagen, chicos, va a tener una porción de corteza, va a tener otra porción de médula y va a tener otra porción de papila, ¿ya? Entonces el túbulo colector se va a dividir en tres porciones, ¿ya? Una porción de corteza, otra porción de médula y otra porción de papila, ¿ya? Como hemos dicho, estos túbulos colectores, ¿dónde van a iniciar entonces? Ya, muy bien, la corteza después del túbulo contorneado distal. Muy bien, ¿ya? Y van a terminar
en los denominados conductos de Bellin o en la papila, ¿no ven? En la papila, hace ratos dijimos, el riñón está formado por pirámides, ¿no ven? Una base tiene la pirámide y una punta, y la punta se va a conocer como papila, ¿no ven? Esta papila dijimos que va a tener casi 20 huecos, ¿no ven? Que se llama zona cribiforme, porque tiene huequitos. Esos huequitos se van a conocer también como conductos de Bellin, ¿ya? Entonces, este túbulo colector va a terminar en un conducto de Bellin, o sea, en esa perforación de la papila. Ya, termina la papila, ¿y hacia dónde va a ir entonces el líquido? Cáliz menor, muy bien, y de ahí al cáliz mayor, y de ahí a la pelvis renal, ¿ya? Entonces, los túbulos colectores que se encuentren en la corteza se van a llamar corticales, medulares y papilares, ¿ya? Los corticales, chicos, van a tener dos tipos de células. Unas células que se van a llamar principales o claras y otras células que se van a llamar intercalares o oscuras, ¿ya? Estas chicos, van a ser sensibles a una hormona que se va a conocer como antidiurética. ¿Qué entienden por antidiurética? ¿Qué entienden por antidiurética? ¿Que impide qué? La diuresis, muy bien. Entonces, ¿cuándo se van a activar estos, chicos, en el túbulo cortical? ¿Cuándo se van a activar? Cuando hayas tomado poco líquido, cuando estés deshidratado, obviamente va a activarse la hormona antidiurética, ¿no ves? Porque no tienes que eliminar orina. Entonces, en ese momento se van a activar en estas células claras y células oscuras, ¿ya? Entonces, es por eso que la hormona o el marcador antidiurético va a formar la orina concentrada y la orina diluida, ¿no ven? ¿Cuándo vamos a tener orina concentrada, chicos? Cuando nos tomamos suficiente líquido, ¿no ven? Entonces, como todo el agua se mantiene dentro de los túbulos, la hormona antidiurética va a hacer que se siga absorbiendo agua, ¿ya? Para que vuelva al plasma y siga circulando, ¿ya? Y cuando no actúe la hormona antidiurética, normalmente se sigue eliminando agua, ¿ya? ¿Se van a acordar bien eso? En el túbulo colector vamos a tener receptores para la hormona antidiurética, ¿ya? Las células de la zona medular del túbulo colector van a tener un aspecto más que todo cilíndrico, ¿ya? Vamos a tener en esta zona medular igualmente una zona externa y una zona interna, ¿ya? La región papilar, por último, dijimos que se van a continuar con los conductos de Bellin, ¿ya? Igualmente van a ser células cilíndricas, ¿ya? Entonces, ahí está un dibujo, ahí están los túbulos, igualmente. Hablemos ahora del tejido intersticial, porque, como vean en la imagen, chicos, va a haber partes que vamos a encontrar de relleno, ¿ya? Porque no todos los tubos van a estar sobre tubos, ¿no ven? Va a haber espacios como vean, chicos, va a haber espacios donde no hay tubos, ¿ya? Y toda esa parte donde no hay tubos se va a llamar tejido intersticial. ¿Se van a acordar bien? Se va a llamar tejido intersticial, lo que se encuentre entre los tubos. Entonces, este tejido intersticial se va a encontrar tanto en la corteza como en la médula. El tejido intersticial va a estar formado por lógica. ¿Por qué va a estar formado? Tejido conectivo, muy bien. Tejido conectivo, ¿qué tipo? Laxo más que todo, ¿ya? Este tejido conectivo, como es tejido conectivo, ¿qué es lo que va a poseer? Fibroblastos principalmente. Igual para la defensa va a tener células dendríticas y macrófagos, ¿no ven? Las células dendríticas, ¿qué hacen, chicos? Ya os he explicado alguna vez. ¿Qué hace la célula dendrítica? La célula dendrítica es un macrófago especializado, ¿no ven? Igual cumple la función de fagocitosis, ¿no ven? Muy bien. Entonces, toda esa parte de relleno entre los tubos se va a conocer como tejido intersticial, ¿ya? Vamos
hay una parte que habla de filtrado en el tema. Toda esa parte no va a entrar. Obviamente que yo ya he explicado parte, chicos. A los que no han venido a la teórica, pena. Pero yo ya expliqué una parte del agua purina 1, donde se filtra agua, donde se impermeable al agua y a la urea. Eso es importante. De los cotransportadores de sodio, potasio y cloruro, igual es importante. ¿Dónde se encuentran esos cotransportadores, chicos? Túbulo distal, muy bien. ¿Qué zona es permeable al agua, dijimos? ¿Y a la urea? Las alzas En de... la sargento, muy bien. ¿Dónde es el lugar donde se filtra más agua, dijimos? Túbulo contorneado proximal, muy bien, ¿ya? Aquí se van a acordar bien. Ya, vamos a hablar ahora de lo más grande. Después de lo más chiquitito, que hemos dicho, la papila, zona filiforme y los conductos de Bellini, vamos a llegar al cáliz menor y al cáliz mayor, posteriormente a una pelvis renal, que es este espacio. De ahí va a venir el tubito, que se va a conocer como uréter, la vejiga y posteriormente la uretra. Entonces, ¿qué características histológicas va a tener el uréter, la uretra y la vejiga? Estas van a tener una túnica mucosa y una túnica muscular, generalmente, ¿ya? El uréter, la uretra, la vejiga van a tener una túnica mucosa y una túnica muscular. Y obviamente hacia afuera, ¿qué es lo que va a tener? Una adventicia. Muy bien, ¿por qué adventicia? Porque es retroperitoneal y extraperitoneal, ¿no? Muy bien. Entonces, los cálices, o sea, esos pequeños espacios que nosotros hemos visto aquí, todos los cálices van a estar formados por, primeramente, tejido conectivo, ¿ya? ¿Tejido conectivo de qué tipo? Cálices. ¿Han estudiado hasta ahí? ¿Tejido conectivo? Leonor. Laxo, ¿ya? Y sabemos que arriba de todo tejido conectivo vamos a tener un epitelio. Hay que recordar que ya esa parte del cáliz va a estar sensible a la cantidad de orina que tenga. Entonces tiene que tener la disposición de volverse más grande y volverse más chiquito, ¿no ve? Entonces, ¿qué epitelio se vuelve más grande y más chiquito? Epitelio transicional, ¿ya? Entonces, los cálices van a estar cubiertos por epitelio transicional, ¿ya? Igualmente van a tener leves células de músculo liso, más que todo cerca a mi pelvis renal, ¿ya? Dentro de mi pelvis renal ya va a iniciar el uréter. Y el uréter, miren esta imagen, no sé por qué se ha venido aquí, pero vean esta imagen, chicos, ¿qué es eso? La papila, muy bien. Vean, así se va a ver al microscopio. Tenemos mi papila que va a estar perforada, dijimos, por 20 orificios, ¿no ven? Estos orificios son los conductos de Bellini, ¿no ven? Vean, así tal. Recuerden, ahí está, lleno de huequitos. Por eso se va a llamar zona cribriforme, ¿ya? El uréter. Ahora vamos, no sé por qué ahí la de abajo, pero era más arriba, pero ya ni modo. El uréter. El uréter, como hemos dicho, va a tener tres capas. Una capa mucosa. ¿Qué tipo de epitelio va a ser? Transicional, ¿no? Porque el uréter tiene que colapsarse y dilatarse cuando pase el orina. Entonces va a tener epitelio transicional, más o menos entre 3 a 5 capas celulares. Todo epitelio por debajo va a tener una membrana basal y por tanto una lámina propia, ¿ya? Después de esa mucosa vamos a tener una túnica muscular, ¿ya? Esta túnica muscular va a tener distinta disposición. En los 2/3 proximales, o sea, lo más cerca a la pelvis renal, va a estar compuesto por dos capas, ¿ya? Una capa longitudinal interna y otra capa circular externa, lo más cerca a la pelvis renal, ¿ya? Lo que se encuentra en el tercio inferior, o sea, lo más cerca, ¿a dónde sería? A la vejiga. Lo más cerca a la vejiga va a estar compuesto por 3 capas de músculo, ¿ya? Una longitudinal interna, una circular media, que dicen
el libro, y una longitudinal externa. Se van a acordar bien, entonces 2 longitudinales y en medio una circular. En el tercio distal o más próximo a la vejiga, ¿ya? Y por último, ¿qué más tenemos? Una túnica adventicia. La adventicia, ¿qué dijimos que es? ¿Qué tipo de tejido es? Epitelio, no, muy bien, tejido conjuntivo denso y regular. Muy bien, entonces eso tenemos en mi túnica adventicia. Ahí está, entonces, esto hay una placa regalada, ¿no? Lo que es como flor es un uréter en las placas que tienen que dar examen, ¿ya? Entonces, nosotros igual, si vemos al microscopio, vamos a identificar hacia afuera la túnica mucosa, que va a estar compuesta por, ¿qué dijimos? Epitelio transicional. Muy bien, y ahí tenemos la túnica muscular. En los 2 tercios proximales, ¿cuántas capas vamos a tener? 2, muy bien. Y en el tercio distal vamos a tener 3 capas. 3 capas compuestas por longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Ya eso se aprende igual porque se pregunta el examen. Entonces igualmente ahí tenemos en un corte transversal, ahí está la luz, y el epitelio transicional, igualmente aquí chicos, vean, aquí está mi epitelio transicional. Todo lo que se ve oscuro siempre es epitelio, ¿no es? Sí. Tanto ya hemos visto en el año, pero ni en sus placas se ubican, chicos. Todo lo que es oscuro, ya sea la luz, siempre es epitelio, ¿no? Hacia aquí afuera, depende, si tú ves varios espacios blancos, va a ser tejido conectivo laxo. Pero si ves así continuo, es tejido conjuntivo denso generalmente, ¿no? Y las fibras musculares que se ven así como cortadas, ¿no ves? Porque son lisas. Entonces son cortas y de forma fusiforme, ¿no ves? Ya, seguimos. Vamos con la vejiga urinaria, ¿ya? Saben por anatomía, donde ingresan los uréteres y por donde sale la uretra se va a conocer como trígono vesical, ¿ves? Es un triángulo, ¿ya? Esta vejiga urinaria va a estar compuesta igualmente por 3 túnicas, ¿ya? Una túnica mucosa que va a ser epitelio transicional o también conocido como urotelio, que era eso en epitelio, ¿se sabe? ¿Ya? Entonces, esta túnica mucosa conformada por ese epitelio, cuando tú lo veas al microscopio vas a encontrar como placas la disposición de este epitelio transicional, ¿ya? Esa flexibilidad de que se vuelva cúbico y de repente plano va a ser gracias al plasmalema de estas células, chicos. ¿Qué es plasmalema? La membrana celular. Muy bien. Entonces, esta membrana celular de estas células transicionales va a tener tanto fibras elásticas, fibras de colágeno también, que van a darle esa elasticidad para que se vuelva plano y vuelva a su lugar, ¿no ves? Porque cualquier célula plana simple, cúbica simple, fácilmente se puede romper. Pero en el caso del urotelio o epitelio transicional, su plasmalema tiene esa característica de flexibilidad, ¿ya? Entonces, después de eso vamos a tener una lámina propia, que primero va a tener una capa superficial, que va a ser tejido conjuntivo denso y regular, y va a tener una capa más profunda, que va a ser tejido conectivo laxo, ¿ya? Entonces, la mucosa de la vejiga tiene los 2 tipos de tejido conectivo, tanto el denso como el laxo, ¿ya? Otra característica de esta túnica mucosa es que la lámina propia va a poseer glándulas, ¿ya? Más que todo glándulas varáquicas. En el momento del meato urinario, igual en el glande del pene en el varón, necesitamos un poco de lubricación. Entonces, por eso se va a encontrar más cerca al orificio urinario, el meato urinario, vamos a encontrar glándulas mucosas en la lámina propia. ¿Dónde se encuentra la lámina propia? En la mucosa de la vejiga, ¿ya? Eso es pregunta de examen, pues igual se les dice, ¿ya? Vamos a continuar con la túnica muscular. Entonces, la túnica muscular va a tener la misma disposición que... No se duerman. Va a tener la misma disposición que el uréter, la porción distal del uréter, ¿ya?
Entonces, ¿qué es esa misma disposición? Que va a tener 3 capas, ¿ya? Una longitudinal interna, una media circular y una longitudinal externa, ¿ya? Más cerca al suelo pélvico vamos a tener el denominado músculo detrusor vesical, ¿no ven? Que se van a llevar en anatomía. Después tenemos la túnica adventicia, que hemos dicho que va a ser, como es adventicia, es tejido conjuntivo denso y regular, ¿ya? Ahí está el dibujito, ahí está el dibujito, la vejiga. Dijimos, esa formación se va a conocer como trígono vesical, ¿ya? Hay una plaquita, todo hacia allá, es mi epitelio transicional. Ahí está igual nuestras 3 capas, vean, ¿ya? Aquí hay un corte, las 3 capas de músculo se van a cortar bien. La uretra, entonces, la uretra hay que diferenciar, tenemos diferencias entre el hombre y la mujer, más que todo en el largo y algunas características. La uretra femenina, por ejemplo, va a ser igualmente parte epitelio transicional y lo que se encuentre más cerca, chicos, al vestíbulo o a la vulva, ¿qué tipo de epitelio va a ser? Estratificado, plano estratificado, no queratinizado, ¿no ve? Igual en el hombre, lo que se encuentre más cerca al glande del pene va a ser ese tipo de epitelio, ¿ya? Que hay que recordar, chicos, que vamos a encontrar en la mujer las glándulas de Litre, que son igualmente lubricantes. ¿Dónde se encuentran esas glándulas, dijimos? En la lámina propia de la mucosa. ¿Ya? Se van a acordar súper, chicos. La uretra masculina se va a dividir en porciones, ¿no ven? Una uretra prostática, ¿por qué se llama prostática? Porque está cerca a la próstata, ¿no ven? Tenemos una uretra membranosa y otra uretra esponjosa. Aquí está, vean, este es el del varón. Tenemos aquí la vejiga, aquí está saliendo la uretra. Lo que se encuentre cerca a la próstata se va a conocer como uretra prostática. La primera porción de su uretra, ¿ya? La siguiente, una pequeña porción donde va a estar el piso pélvico o diafragma urogenital, se va a llamar uretra membranosa, ¿ya? Y todo lo que esté dentro del cuerpo del pene se va a llamar uretra esponjosa o peneal, ¿ya? Se van a contar bien entonces. La uretra prostática, como hemos dicho, va a ser la más chiquita, mide de 3 a 4. No es la más chiquita, la segunda más chiquita, ¿no ve? De 3 a 4 centímetros. ¿Por qué se llama prostática? Ya dijimos, porque va a estar cerca la próstata. Igualmente es epitelio transicional, ¿ya? La uretra membranosa, que va a ser justo en esta porción donde se va a encontrar los músculos del suelo pélvico, ¿ya? Por eso se llama uretra membranosa. En esta uretra membranosa ya vamos a encontrar un epitelio cilíndrico estratificado, ¿ya? Mezclado, depende las zonas entre estratificado y pseudoestratificado, o sea que disimule ser estratificado, ¿no ven? Y como está ahí el suelo pélvico, ¿qué se va a encontrar ahí? El músculo esfínter uretro, ¿ya? Después seguimos con la uretra esponjosa o peniana, que va a ser según la longitud del pene, igualmente va a ser epitelio cilíndrico estratificado a pseudoestratificado. Lo más cercano al meato va a ser, dijimos, epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan? Bien, eso, chicos, terminó. Nos vemos mañana a